La nueva becaria de mi compañía me había estado solicitando que la transportara a su residencia todos los días. Vivíamos en la misma zona, así que lo permití. Hasta que un fin de semana, bastante después de la medianoche, cuando yo estaba profundamente dormido y sonó mi celular, su voz me impactó como si me estuviera impartiendo órdenes. Estoy en el karaoke en el centro. Ven aquí y llévame a casa. Me senté muy irritado. Son las 2 de la mañana. ¿No crees que es un abuso llamar y esperar que vaya a recogerte? No soy tu conductor. Dejó escapar una risita fría cargada de autoridad. Mi primo es el jefe de recursos humanos. Llevarme por ahí es un honor para ti. Haz lo que se te indica o haré que te despidan. Ah, así que todavía no sabía que yo era el propietario. Como no dije nada, Main Fox hizo un sonido de superioridad. ¿Asustado ahora? Entonces, muévete y tráeme una leche tibia en el trayecto. La quiero en el momento en que suba al vehículo. La escuché dar sus instrucciones tan demandantes como siempre, y la verdad me eché a reír. Maurina había comenzado hacía un mes. Ese día yo acababa de volver de inspeccionar la planta de la fábrica, todavía con mi uniforme de trabajo, y me la crucé en el ascensor justo después de su entrevista. Arrugó la nariz, me miró de arriba a abajo, y se alejó de mí. Todos en la empresa solían mantener su distancia cuando me veían, así que no le di mucha importancia. Al día siguiente, después del horario laboral, estaba a punto de manejar a casa cuando Moran caminó directo hacia mi coche. Abrió la puerta del copiloto y se sentó. Su tono era de pura autoridad. Eres uno de los operarios de la fábrica, ¿verdad? Ayer vi que pasaste por las residencias Lakeview. Ahí es donde vivo. Déjame allí de camino. Me quedé atónito. Yo supervisaba más de una docena de compañías y a decenas de miles de trabajadores. Era la primera vez que alguien tenía la osadía de darme órdenes de esa manera. Abrí la boca para decir algo, pero ella ya se había abrochado el cinturón y me estaba apurando. Vamos, tengo prisa. Sacó su teléfono y empezó a deslizar la pantalla. Ni siquiera volvió a mirarme. Era nueva. Lo dejé pasar. Estaba de camino, así que la llevé. Cuando llegamos a Lakeview, no me dio las gracias. Simplemente dio un portazo y se fue sin mirar atrás. Supuse que acababa de salir de la universidad y que aún no sabía cómo funcionaban las cosas. No le di más vueltas. Pensé que ahí quedaría todo, pero no fue así. A partir de ese día, Maine aparecía en el asiento del copiloto después del horario laboral como un reloj. Nunca preguntaba, nunca esperaba una invitación, y antes de que yo pudiera siquiera oponerme, empezó a hacer exigencias. De ahora en adelante pasa por mi edificio por las mañanas. Recógeme de camino. Odio el olor a cigarrillo. Sé que es tu auto, pero no más fumar en él. Hoy bajé aquí 3 minutos antes que tú. Sé más rápido la próxima vez. No me hagas esperar. Estos asientos son muy duros. Tráeme un cojín mañana, algo suave. No me gusta el color de este auto. Cuando tengas la oportunidad, fórralo de rosa. Había estado tratando de entender cómo alguien podía conseguir traslados todos los días y actuar como si me estuviera haciendo un favor. Ahora lo sabía. Su primo era el jefe de recursos humanos. Hola, ¿por qué no dices nada? ¿Vienes o no? La voz impaciente de Maine volvió a crujir a través del teléfono. Bostecé. No, me voy a volver a dormir. Llámate un taxi. Colgué. Antes de que pudiera siquiera soltar el teléfono, sonó de nuevo. Mine, ¿te volviste loco? ¿De verdad me colgaste? ¿Tienes idea de que mi primo está sentado justo a mi lado? Respondí con pereza. Oh, y ella se ofendió. Ni siquiera lo entiendes, ¿verdad? Con razón estás estancado haciendo el trabajo pesado en lo más bajo de la empresa. Déjame dejártelo claro. Traje a mi primo y a toda su familia esta noche al karaoke para agradecerle por haberme contratado. Si tuvieras un poco de visión, vendrías aquí ahora mismo. Pagarías la cuenta en el lugar y luego nos llevarías a todos a casa. Da una buena impresión a mi primo. Haz un trabajo lo suficientemente bueno y tal vez hable bien de ti. Una sola frase de mi primo y saldrías de la fábrica directo a una oficina. Así de fácil. ¿Qué maniobra? Así que no solo quería un chofer personal, quería que yo pagara la cuenta. También hice una pausa y luego pregunté poniéndola a prueba. ¿Estás segura de que tu primo puede conseguirme un ascenso con solo una palabra? Un jefe de recursos humanos tenía cierta influencia, claro, pero ni de cerca la suficiente como para mover a la gente a su antojo. Cualquier nombramiento directivo necesitaba la aprobación del vicepresidente. Los cambios en los puestos clave pasaban por el comité ejecutivo, y todas y cada una de esas aprobaciones terminaban en mi escritorio para mi firma. Pero Maureen no dudó, obviamente. Déjame decirte algo. El mes pasado, un tipo de marketing le faltó al respeto a mi primo una vez. Solo una vez. Mi primo hizo que lo enviaran al almacén. El tipo llevaba 6 años en la empresa, y ni siquiera se atrevió a decir una palabra al respecto. Se fue. Así de simple. Así que valora a quien te está ofreciendo ayuda. El alcance de mi primo dentro de esta empresa va más allá de lo que alguien como tú podría imaginar. Me quedé callado por un segundo. Me di cuenta. El mes pasado, un empleado veterano y muy sólido había sido transferido de marketing a almacén. Me pareció extraño y pregunté por qué alguien tan capaz estaba siendo reubicado. El vicepresidente me dijo que el propio empleado solicitó el traslado diciendo que quería un cambio de ritmo. Supuse que estaba agotado y lo aprobé. Resulta que era el primo de Maureen moviendo los hilos todo el tiempo. Respiré hondo y despacio. Tu primo realmente sabe cómo manejar el sistema. Maureen ignoró por completo el tono mordaz de mi voz. Se enorgulleció. ¿Recién te das cuenta? Mi primo dice que en unos meses va a meter a toda nuestra familia en la empresa. A todos y cada uno de ellos. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ubicados en todos los departamentos. Una vez que eso esté hecho, toda la empresa nos responderá a nosotros. ¿Qué jefe de recursos humanos? En verdad, la comisura de mi boca se curvó. ¿No le preocupa a tu primo que el propietario se entere? Maureen se rió, totalmente segura de sí misma. Mi primo ya pensó en eso. El dueño de esta empresa es el hombre más rico de la ciudad. Dirige más de una docena de grandes corporaciones. ¿Crees que tiene tiempo para preocuparse por la sucursal más pequeña de su cartera? Mientras el jefe no esté cerca, mi primo es quien manda. Sonreí. No se equivocaba en que yo administraba más de una docena de grandes empresas, pero esas operaciones se habían estabilizado hacía mucho tiempo. Aparte de un puñado de decisiones críticas, prácticamente funcionaban solas. Era esta empresa, la más pequeña de mi cartera, la que había tenido un rendimiento inferior durante años a pesar de todos los esfuerzos. Esa era exactamente la razón por la que había estado viniendo aquí casi todos los días, inspeccionando la planta de la fábrica, estudiando las condiciones del mercado, tratando de averiguar dónde estaba el problema. Ahora finalmente lo sabía. La falla grave venía de adentro. ¿Vienes o no? Te lo voy a dejar claro. Una vez que mi familia entre en esta empresa, todos y cada uno de ellos tendrán un rango superior al tuyo. Si no empiezas a adularme ahora, te arrepentirás más tarde. Escuché las exigencias de Maureen y no pude evitar reírme. Qué casualidad. Nunca he sido de los que adulan a nadie. Ya que tu familia tiene tan buenos contactos, busquen su propia manera de volver a casa. Colgué. Maureen debió haberse puesto furiosa porque me llegó una ráfaga de mensajes casi al instante. Eres un empleado de la fábrica y tienes el descaro de contestarme. Solo espera. No solo voy a hacer que mi primo te despida, voy a hacer que te pongan en la lista negra de toda la industria. Me quedé mirando los mensajes genuinamente sin palabras. Yo dirigía más de una docena de empresas. Mi patrimonio neto superaba los 10.000 millones de dólares y aquí estaba, siendo presionado con la afectación de mi carrera por una becaria. Si esto llegara a saberse alguna vez, mis amigos del mundo empresarial se reirían de mí durante un año. Pero la arrogancia de Maureen no era lo que realmente me preocupaba. Era su primo. Un simple jefe de recursos humanos no debería haber tenido ese tipo de poder, lo que significaba que la falla grave dentro de la empresa ya se había extendido a los altos mandos. Envía un mensaje al vicepresidente Gallagher. Envía un aviso. Mañana a las 9 de la mañana, reunión de toda la empresa. Todos los empleados deben asistir sin excepciones. El mensaje apenas se había enviado cuando Desmond respondió. Entendido, señor Henson. A la mañana siguiente conduje a la oficina como de costumbre. En el momento en que salí de mi auto, vi a Maureen de pie en la puerta principal con los brazos cruzados. Junto a ella había un hombre de poco más de 30 años, elegantemente
perfectamente vestido con un traje a medida que irradiaba el tipo de suficiencia que proviene del poder sin control. Eché un vistazo a su placa de identificación. Rupert McLean, jefe de recursos humanos. En el instante en que Maureen me vio, se apresuró a bloquear mi camino y se volvió hacia él. Es el Rupert. Ese es Rupert. Me miró de arriba a abajo lentamente, como si tuviera todas las de ganar. Así que tú eres el trabajador de la fábrica que le faltó al respeto a mi prima. ¿Quién te contrató en primer lugar? No recuerdo haber visto nunca tu cara. Para evitar las molestias que conllevaba mi posición, siempre mantenía un perfil bajo en la sucursal, ropa sencilla, sin lujos, y el auto más barato de mi garaje. Solo los ejecutivos principales sabían quién era yo realmente, y un jefe de recursos humanos no estaba ni cerca de calificar para eso. Cuando Rupert dijo que nunca me había visto antes, los ojos de Maureen se iluminaron. Rupert, ni siquiera tú lo reconoces. Entonces definitivamente entró por la puerta trasera. Despídelo ahora mismo. Rupert se echó a reír con una expresión llena de desprecio. Una contratación por la puerta trasera. Eso explica la actitud. Levantó la barbilla, luciendo en todo aspecto como el jefe arrogante disfrutando de su momento. Te diré algo por la bondad de mi corazón, ya que llevaste a mi prima al trabajo y de regreso durante un mes. Te dejaré conservar tu empleo, pero tendrás que aceptar un par de condiciones. Primero, una tarifa de colocación, 50.000 transferidos directamente a mi cuenta personal. De lo contrario, una palabra mía y estás fuera. Segundo, a partir de ahora llevarás a mi prima al trabajo y a casa todos los días. Harás lo que ella diga cuando lo diga, sin hacer preguntas. Tercero, anoche ignoraste la petición de mi prima de venir a recogernos. Eso necesita una compensación. Tarifa de taxi, 1.000. Bebidas y karaoke, 4.000. Y como mi prima estaba tan molesta que no pudo dormir en toda la noche, esos son otros 5.000 por daño emocional. Levantó la mano contando el total como un abusivo. Eso te deja en 65. 0 en efectivo o por transferencia. Me quedé allí asimilándolo todo. Nunca en mi vida me había imaginado que siendo el dueño de esta empresa, tendría a mis propios empleados exigiéndome pagarles un cobro indebido justo en la puerta de mi propia compañía. A plena luz del día, sin una pizca de vergüenza, Rupert sacó su teléfono y mostró su código QR de pago, esperando a que yo transfiriera el dinero. Maine estaba a su lado regodeándose, saboreando cada segundo. Una multitud de empleados se había reunido para observar. Nadie parecía en lo más mínimo sorprendido por el comportamiento de Rupert. Algunos me lanzaron miradas de compasión, diciéndome que pagara antes de perder mi oportunidad de quedarme. Otros sonrieron con sorna, diciendo que había elegido a la persona equivocada para cruzarme. Al ver sus reacciones, le pregunté a Rupert. Así que todos los que quieren trabajar aquí tienen que pagarte una tarifa de colocación de 50. 0. Rupert soltó una risa fría. Depende de la situación. Alguien como tú que se saltó el proceso de contratación estándar. Yo como jefe de recursos humanos arreglando tu papeleo. ¿No crees que eso merece un poco de compensación? Morina asintió con entusiasmo. Exactamente. El hecho de que mi primo esté siquiera dispuesto a aceptar tu dinero significa que piensa que vales el esfuerzo. Al igual que cuando viajé en tu auto, eso fue un privilegio para ti. Hice una pausa. ¿Y si me niego? Rupert no vaciló ni un segundo. Se guardó el teléfono en el bolsillo con la parsimonia de alguien que ya considera el asunto resuelto, y me miró como quien observa un insecto que ha tenido la mala fortuna de aparecer en el lugar equivocado. Si te niegas, dijo con calma calculada, levanto el teléfono ahora mismo, y en 15 minutos tienes tu carta de despido, tus cosas en una caja, y seguridad escoltándote fuera del edificio. Y como bonus, me aseguro personalmente de que ninguna empresa de este sector te vuelva a contratar. Hice una pausa teatral. Tengo contactos, muchos. Maine cruzó los brazos y sonrió con la suficiencia de alguien que lleva toda la vida ganando por default. Te lo dijimos anoche, añadió, pero tú colgaste 2 veces. Ahora el precio subió. Así funciona esto. La multitud de empleados nos rodeaba en semicírculo. Nadie intervenía. Algunos miraban el suelo, otros me observaban con esa expresión particular de quien ya ha pasado por algo similar y aprendió a no hacer ruido. Era un lenguaje corporal que lo decía todo sin decir nada. Aquí así son las cosas, y quien no lo entiende lo paga caro. Metí las manos en los bolsillos y los miré a ambos en silencio durante unos segundos. Interesante, dije. Finalmente, Rupert frunció el ceño ligeramente, como si esperara otra respuesta. Interesante. Sí, asentí despacio. Llevo semanas preguntándome por qué esta sucursal tiene los peores números de toda la cartera. Facturación mediocre, rotación de personal altísima, talento bueno que desaparece sin explicación. Hice una pausa. Ahora lo entiendo perfectamente. Rupert soltó una carcajada corta. Mira a este incluso filósofa antes de que lo echen. Se dirigió al corrillo de empleados con gesto amplio. ¿Alguien ha visto algo así? Hubo algunas risas nerviosas. Maureen se unió. Encantada. 30 segundos, dijo Rupert, volviendo a mirarme con la frialdad de quien ya cerró la negociación en su cabeza. O sacas el teléfono y transfieres, o llamo a seguridad. Tú decides. Lo miré. Luego miré a Maureen. Luego al grupo de empleados que observaba en silencio desde los costados, algunos con los hombros caídos, otros con esa mirada de quien ha normalizado tanto el abuso que ya ni lo reconoce como tal. Está bien, dije. Rupert sonrió. Maureen abrió los ojos con satisfacción. Está bien, repetí. Pero antes necesito hacer una llamada. Rupert puso los ojos en blanco. No vas a llamar a nadie que pueda ayudarte. Ya te lo dije. Mis contactos en esta industria son, no es a nadie de la industria. Lo interrumpí con calma. Es al vicepresidente Gallagher. Quiero confirmar el horario de la reunión de las 9. Silencio. Rupert parpadeó. ¿Qué reunión de las 9? Toda la empresa. Todos los empleados, sin excepciones. Saqué el teléfono. La convoqué anoche. No recibiste el aviso. Vi el momento exacto en que algo cambió en su expresión. No llegó a ser alarma todavía, pero sí una fisura pequeña en esa arrogancia laminar que lo cubría todo. Yo no recibí nada, dijo con el tono apenas un poco menos seguro que antes. Raro. Le di una ojeada a la pantalla porque Gallagher lo distribuyó hace horas. Como en respuesta perfectamente cronometrada, el teléfono de Rupert vibró en su bolsillo. Luego otra vez y otra. Lo vi dudar antes de sacarlo. Observé cómo sus ojos recorrían la pantalla y cómo la fisura se fue haciendo grieta. Es un aviso interno, murmuró. Más para sí mismo que para los demás. Sí, confirmé. Reunión general presidida por el propietario de la empresa. Hice una pausa. ¿Qué sería yo? El silencio que cayó sobre esa entrada fue de los que se sienten en el pecho. Maine me miró con la boca levemente abierta. Rupert levantó los ojos del teléfono despacio, como si el movimiento le costara. Alrededor, el semicírculo de empleados había dejado de murmurar. Eso es, dije con el mismo tono tranquilo de toda la conversación. Una broma completó Maine, pero su voz había perdido el filo. Desmond, dije en voz alta, sin moverme del sitio. Desde el interior del edificio, el vicepresidente Gallagher apareció en la puerta de entrada con 2 asistentes detrás. Llevaba traje oscuro y la expresión neutra de quien ha trabajado suficiente tiempo con alguien como para saber que las situaciones raras simplemente ocurren, y lo mejor es mantenerse operativo. Buenos días, señor Henson, dijo. Confirmo que la reunión de las 9 está lista. Sala principal, capacidad completa. Rupert dijo nada. Maureen tampoco. Desmond les dirigió a ambos una mirada rápida, evaluativa, y luego volvió a mí. ¿Desea que la iniciemos puntualmente? Puntualmente, confirmé. Y empecé a caminar hacia la puerta. A mis espaldas escuché a Maureen susurrarle algo a Rupert en un tono que ya no tenía nada de arrogante. Era urgente, asustado, casi. No me di la vuelta. Había una reunión que presidir y había llegado el momento de que esta empresa recordara quién tomaba las decisiones reales. La sala principal de reuniones ocupaba todo el ángulo noreste del cuarto piso, con paredes de vidrio que daban al piso abierto de oficinas. Era transparente por diseño. Cuando yo la mandé a construir 3 años atrás, el arquitecto me preguntó si prefería privacidad. Le dije que no. Quería que los empleados
pudieran ver lo que pasaba ahí adentro, que supieran que las decisiones no se tomaban en lo oscuro. Hoy esa transparencia iba a servir para algo más. Entré a las 8:57. La sala ya estaba llena. Gerentes de área, coordinadores, personal administrativo, técnicos de planta, todos de pie porque las sillas no alcanzaban para los que habían llegado tarde. Desmond había instalado 2 pantallas adicionales en los costados para que los empleados del pasillo pudieran seguir la reunión desde afuera. Me ubiqué en la cabecera de la mesa, sin estrado, sin micrófono, sin presentación, solo yo y el silencio que se instaló cuando la gente entendió que la reunión iba a comenzar. Rupert entró 2 minutos después con Maureen pegada a su lado. Buscó un lugar en la mesa y no encontró ninguno libre. Terminó de pie contra la pared del fondo con una expresión que hacía el esfuerzo visible de mantenerse neutral. Maureen, a su lado, miraba el suelo. Buenos días, comencé. Voy a ser breve porque el tiempo de todos vale. Llevo semanas visitando esta sucursal de manera discreta, revisando planta, observando procesos, hablando con gente en los distintos niveles y encontré lo que buscaba. Hice una pausa. En la sala no se movía nadie. Esta operación tiene buenos profesionales, gente capaz, comprometida, con años de experiencia. También tiene uno de los índices de rotación más altos de toda mi cartera, lo cual es una anomalía difícil de justificar en términos de mercado. Cuando algo así ocurre, generalmente hay una razón que no aparece en los reportes financieros. Desmond se acercó discretamente y puso frente a mí una carpeta delgada. La abrí sin apuro. Esta mañana, antes de entrar al edificio, fui testigo directo de una solicitud de soborno dirigida a un empleado por parte del jefe de recursos humanos de esta sucursal. El murmullo que recorrió la sala fue corto pero denso. Rupert se tensó contra la pared. Vi cómo apretaba la mandíbula. No voy a usar ese término como acusación en este momento. Continué. Lo uso como descripción de lo que observé personalmente. A partir de hoy, Auditoría Interna abre una revisión completa del Departamento de Recursos Humanos con alcance a todos los procesos de contratación, traslados y modificaciones de contrato de los últimos 18 meses. Cerré la carpeta. Eso es todo por ahora. Gracias por su tiempo. La reunión había durado 4 minutos. Rupert me interceptó en el pasillo antes de que yo llegara al elevador. Me tomó del brazo, no con fuerza, pero sí con la desesperación de alguien que siente el suelo moverse bajo sus pies. Un momento, dijo bajando la voz. Escúcheme, lo de esta mañana fue un malentendido. Mi prima es joven, dice cosas sin pensar y yo solo estaba. ¿Cuántos empleados trasladó sin autorización ejecutiva en el último año? Lo interrumpí. Parpadeó. Yo no, ya tengo los nombres. No era completamente cierto todavía, pero tampoco era mentira. Lo que había visto esta mañana era suficiente para saber que la lista existía. Auditoría los va a encontrar de todas formas. La pregunta es si usted quiere enfrentar eso con un abogado propio o con el que le asigne la empresa, que no va a ser el mismo. Rupert no dijo nada. El color de su cara había cambiado en los últimos 20 minutos de una manera que ningún maquillaje habría podido disimular. Lo dejé ahí y entré al elevador. Mi aliado en esta historia tiene un nombre improbable para el papel que jugó. Florence Kwan, directora de operaciones de la sucursal. Llevaba 11 años en la empresa. Había sobrevivido a 4 reestructuraciones y tenía la costumbre de documentar absolutamente todo en un sistema de archivos propio que mantenía en paralelo al sistema oficial. Por si acaso, me la habían mencionado brevemente en un reporte de desempeño hace 6 meses. Nota al margen, casi un tipo, rendimiento consistentemente superior, solicitudes de ascenso bloqueadas en 3 ocasiones consecutivas, razón no documentada. Cuando leí eso, hice una anotación mental. Hoy, antes de bajar al estacionamiento, le había enviado un mensaje a Desmond. Quiero hablar con Florence Kwan ahora antes de la reunión. Nos vimos en la sala pequeña del tercer piso, las 8:40. Llegó puntual con una tablet en la mano y la expresión de alguien que ha aprendido a no proyectar expectativas. Sé quién es usted, dijo sin preámbulo en cuanto cerré la puerta. Bien, entonces nos ahorramos tiempo. También sé lo que está buscando. Dejó la tablet sobre la mesa y deslizó la pantalla hacia mí. Llevo 14 meses documentando irregularidades en contrataciones, empleados fantasma que figuran en nómina, pero cuya presencia física nadie puede confirmar. Traslados forzados que no tienen respaldo operativo. Contratos de proveedores que pasaron por recursos humanos sin licitación. Hizo una pausa. No lo reporté antes porque los 2 superiores a los que se lo mencioné dejaron de responder mis correos. A los 3 días la miré. Los nombres están en el archivo junto con fecha, monto aproximado y el nombre de la cuenta a la que se desvió cada pago irregular que pude rastrear. Era más de lo que esperaba encontrar en una sola mañana. ¿Por qué lo guardó durante 14 meses sin hacer nada con esto? Florence no dudó, porque sin alguien con autoridad real respaldando esto, presentar este archivo solo me hubiera costado el trabajo. Estaba esperando el momento correcto. La estudié durante un segundo. Esa clase de paciencia estratégica era exactamente lo que le faltaba a la mayoría de la gente, que alguna vez intentó hacerme llegar información sobre problemas internos. Llegaban con urgencia y sin evidencia. Florence llegó con evidencia y sin urgencia. Mándeme el archivo completo a la dirección que le va a pasar Desmond, le dije. Y prepárese. Esto va a moverse rápido. Esa tarde, mientras Auditoría comenzaba su trabajo en silencio, 2 pisos más abajo, me senté en la pequeña oficina que habían habilitado para mí en la sucursal y revisé los primeros documentos que Florence había enviado. No tardé mucho en encontrar el patrón. Era casi elegante en su descaro. Contrataciones que pasaban por el sistema sin entrevista formal con Rupert como único autorizador, seguidas de solicitudes de nómina que se procesaban automáticamente. En algunos casos, los empleados eran reales, pero sus sueldos tenían un diferencial que nadie había auditado. En otros, los perfiles simplemente no correspondían a ninguna persona verificable. Y debajo de todo eso, como raíz de un árbol que nadie había mirado, aparecía el mismo nombre una y otra vez en las autorizaciones secundarias. Una firma digitalizada, pequeña, casi irrelevante en la jerarquía visible del organigrama. Alguien más estaba involucrado, alguien por encima de Rupert. Cerré el archivo y me quedé mirando la pantalla. Entonces recordé algo. La primera vez que Maureen subió a mi auto, arrugó la nariz, se alejó de mí y sacó el teléfono sin volver a mirarme. En ese momento pensé que era una recién graduada que aún no sabía cómo funcionaba el mundo, pero ahora mi mente volvió a ese instante con distancia y vi algo que no había visto. Entonces, antes de sacar el teléfono, Maine le lanzó un vistazo rápido al tablero de mi auto, solo un segundo, y luego escribió algo. No era distracción, estaba anotando la matrícula. Eso significaba que desde el primer día alguien ya sabía más sobre mí de lo que aparentaba, y ese alguien no era Rupert. Llamé a mi jefe de seguridad corporativa esa misma tarde. Marcus llevaba 12 años trabajando conmigo. Era de los pocos que sabían desde el principio quién era yo cuando llegaba a una sucursal en ropa de trabajo. Nunca hablaba más de lo necesario, nunca me llamaba sin tener algo concreto que decir, y nunca había fallado en encontrar lo que yo le pedía que encontrara. Necesito que traces una matrícula, le dije, y le di el número de mi propio auto. Quiero saber si alguien accedió a esa información en las últimas 4 semanas y desde qué punto. Mañana a primera hora. Entendido. Colgué y volví a los archivos de Florence. Había algo que me seguía incómodo, como una piedra pequeña dentro del zapato que uno intenta ignorar y que termina siendo lo único en lo que puede pensar. Las firmas secundarias en las autorizaciones las había contado. 23 documentos en 14 meses, todos con la misma rúbrica digitalizada en el campo de aprobación de segundo nivel. Ese campo correspondía, según el organigrama oficial, al subdirector de administración. Busqué el nombre en el directorio interno, Philip Offord. Llevaba en el cargo 4 años. Antes de eso, había rotado por 3 departamentos distintos en otras tantas sucursales del grupo. Un perfil discreto, sin historial disciplinario, con evaluaciones consistentemente mediocres, pero sin nada que justificara su permanencia ni nada que justificara su salida. El tipo de perfil que no llama la atención en ninguna dirección. Pedí su expediente completo a Desmond y lo leí esa noche en el hotel. Nada destacable en superficie, pero entre las hojas de traslados anteriores encontré algo. En una de las sucursales donde había trabajado 4 años antes de llegar aquí, el jefe de recursos humanos había sido despedido por irregularidades en contrataciones. Philip Offord había sido entrevistado como testigo en ese proceso interno. El reporte decía que no había evidencia de su participación. Lo que el reporte no decía porque nadie había pensado en buscarlo, era que el jefe de recursos humanos despedido en aquel entonces
Entonces, era el tío de Rupert McLean. Cerré el expediente. Ahí estaba. No era solo nepotismo de entrada. Era una red que había venido construyéndose durante años, moviéndose de sucursal en sucursal, instalándose con paciencia, esperando el momento en que nadie mirara con suficiente atención. Y habían elegido bien. Esta era la sucursal más pequeña de mi cartera, la más lejana de mi radar habitual. Habían calculado que yo nunca la visitaría con la frecuencia suficiente como para notar nada. Casi aciertan. A la mañana siguiente, Marcus me llamó a las 7:14. La matrícula fue consultada desde un sistema de terceros hace 38 días, dijo. El acceso proviene de una cuenta corporativa vinculada a un servicio de gestión de flotas que tiene contrato con la empresa. El usuario que hizo la consulta es Philip O'Ford, subdirector de administración. Me quedé en silencio un momento. Motivo registrado de la consulta. Verificación de vehículos en el estacionamiento corporativo. Es un acceso que tiene habilitado por su cargo, rutinario en teoría, pero no lo es. No con esa matrícula específica. Ese vehículo no está registrado en el sistema corporativo de la sucursal. No hay razón operativa para que alguien lo consultara. Gracias, Marcus. Colgué y me senté en el borde de la cama del hotel mirando el techo durante 30 segundos exactos. Philip O'Ford había consultado mi matrícula semanas antes de que Maureen subiera a mi auto por primera vez, lo que significaba que alguien en esa red sabía quién era yo mucho antes de que yo supiera que ellos existían. Habían hecho la investigación, habían identificado el vehículo y luego habían enviado a Maureen. Maureen no era una becaria arrogante que había tenido mala suerte al cruzarse conmigo. Era el anzuelo. El plan era simple en concepto y bastante inteligente en ejecución. Si lograban hacerme quedar en una posición comprometida, si conseguían documentación de una interacción irregular entre el dueño de la empresa y una empleada joven, tenían palanca, no para chantajearme directamente, que habría sido demasiado obvio, sino para protegerse. Un escándalo manejado en el momento correcto puede frenar cualquier auditoría, porque el que audita de repente tiene más urgencias propias de las que ocuparse. Habían subestimado dos cosas. Primero, que yo nunca había respondido a las exigencias de Maureen de ninguna forma que pudiera interpretarse como complicidad. Y segundo, que Florence Kwan había estado documentando todo durante 14 meses. A las 9 en punto entré a la sucursal y fui directamente a la oficina de Philip O'Ford. Estaba en su escritorio cuando abrí la puerta. Levantó la vista con la expresión automática de quien espera ver a un subalterno, y en cambio, ve algo que no encaja. Tardó exactamente 2 segundos en recalibrar. Señor Henson, dijo poniéndose de pie. Siéntese, respondí, y me senté yo primero al otro lado del escritorio, invirtiendo la dinámica de la sala sin decir una palabra al respecto. Lo observé. Era un hombre de unos 45 años con postura correcta, manos sobre el escritorio. El tipo de persona que ha aprendido que la mejor defensa es la apariencia de calma. Imagino que sabe para qué vengo. Dije una pausa mínima. Supongo que es por la auditoría. En parte puse sobre su escritorio una sola hoja impresa con el registro de la consulta de matrícula que Marcus había rastreado. También vine a hablar de esto. Lo vio. No hubo cambio dramático en su expresión. Solo ese ajuste imperceptible alrededor de los ojos que tiene la gente cuando procesa información que sabe que no puede fingir ignorar. Es una consulta de rutina, dijo, con una matrícula que no figura en ningún sistema de esta sucursal. Me recosté levemente en la silla. ¿Quién le pidió que la buscara? Silencio. Philip. Dije usando su nombre por primera vez. Ya tenemos el archivo de Florence Kwan. 23 documentos con su firma de autorización. Tenemos el historial de su paso por la sucursal anterior, donde el tío de Rupert McLean fue despedido por irregularidades similares, y ahora tenemos esto. Señalé la hoja. Lo que no tengo todavía es su versión, y eso en este momento es lo único que podría hacer alguna diferencia para usted. Philip miró la hoja durante varios segundos sin tocarla. Luego miró la pared. Luego volvió a mirarme. Rupert me dijo que usted era un técnico de planta. Dijo al fin con una voz que había perdido casi toda la compostura. Me dijo que vivía en las residencias Lakeview, que era conserje en otro edificio los fines de semana, que usaba ese auto para trabajos particulares. Me dijo que Maureen lo había verificado personalmente y usted le creyó. Busqué la matrícula para confirmar. El vehículo no tiene historial de irregularidades. Está a nombre de una empresa holding que no reconocí. Hizo una pausa. Cuando le dije eso a Rupert, me respondió que seguramente era un auto prestado. Lo dejé hablar. A veces la mejor interrogación es el silencio sostenido. Yo no diseñé esto, continuó. Rupert llegó hace 2 años con el esquema ya funcionando. Me incluyó porque necesitaba una firma de segundo nivel para los procesos administrativos. Al principio parecían ajustes menores. Luego se detuvo. Luego ya era demasiado tarde para salir sin consecuencias. ¿Cuánta gente más está involucrada? Philip apretó los labios. Luego los aflojó. 4 personas más en nómina administrativas. 3 de ellas son familiares de Rupert. La cuarta es su novia, contratada hace 8 meses como coordinadora de bienestar. El puesto fue creado por él específicamente para ella. Tome nota mentalmente. Tiene documentación propia de todo esto. Una pausa larga. Sí. Mándela esta tarde al correo que le pasará a Desmond. Me puse de pie. Y Philip lo miré desde arriba una última vez. Cooperar no borra lo que hizo, pero sí define lo que viene después. Salí de la oficina y caminé por el pasillo central del piso. A través del vidrio de la sala de reuniones vi a Rupert sentado frente a 2 personas de auditoría, con los codos sobre la mesa y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La postura de quien ya no sabe bien cómo sostener el peso de lo que tiene encima. Maine estaba sentada afuera en una silla contra la pared del pasillo esperando su turno. Me vio pasar. No dijo nada. Yo tampoco. La reunión de auditoría con Rupert duró 3 horas y 20 minutos. Lo sé porque estuve en el piso de arriba todo ese tiempo, revisando junto a Florence y 2 auditores externos la documentación que ella había compilado mes a mes en paralelo al sistema oficial, con la paciencia discreta de quien sabe que la verdad no necesita prisa para ser verdad. A la 1:47 de la tarde, Desmond apareció en la puerta de la sala donde trabajábamos y asintió una vez. Era la señal que le había pedido. Bajé al tercer piso. La sala de reuniones donde habían interrogado a Rupert tenía las persianas abiertas. Él seguía sentado en la misma silla, pero algo había cambiado de manera irreversible en su postura. Ya no era la inclinación procesando el peso de lo que tenía encima. Como lo había visto 2 horas antes, ahora era otra cosa. Era el cuerpo de alguien que ya terminó de pelear y todavía no sabe bien qué hacer con esa rendición. Entré. Los 2 auditores me cedieron el asiento principal. Rupert me miró. Era la primera vez la mañana que teníamos contacto visual directo, y la diferencia con esa escena en la entrada del edificio, con su código QR en la mano y su tono de usurero satisfecho era tan grande que por un momento casi sentí algo parecido a la incomodidad ajena. Casi. ¿Sabe cuántos empleados legítimos perdió esta sucursal en los últimos 18 meses? Le pregunté. No respondió. 43 dije. 43 personas con historial sólido, evaluaciones positivas y años de experiencia acumulada que decidieron irse porque el ambiente de trabajo se había vuelto insostenible. Algunos pidieron traslados, otros renunciaron directamente. Varios mencionaron en sus entrevistas de salida que sentían que el esfuerzo no era reconocido y que ciertas decisiones de personal no tenían lógica visible. Puse sobre la mesa una hoja con la lista de nombres. No la listo para deprimirlo, continué. La listo porque cada uno de esos nombres representa un costo real. Reclutamiento, capacitación, curva de aprendizaje, productividad perdida durante la transición. Y detrás de ese costo hay algo que ningún número captura del todo. 43 personas que se fueron de aquí sintiéndose menos de lo que valían, porque alguien con acceso al sistema decidió que el poder era un recurso personal y no una responsabilidad. Rupert apretó la mandíbula, pero no habló.
¿Tiene algo que decir? Una pausa. Ya hablé con los auditores. Lo sé. Hablé con Philip Offord esta mañana también. Lo observé. Tenemos todo lo que necesitamos. Esta conversación no es una interrogación. Es una cortesía. Frunció el ceño levemente. ¿Qué tipo de cortesía? La de decirle en persona lo que viene antes de que lo lea en un papel. Junté los dedos sobre la mesa. Está despedido con causa documentada. El expediente pasa hoy mismo al Departamento Legal para evaluación de responsabilidades civiles y penales, dependiendo de lo que determinen los auditores externos. Los familiares que contrató sin proceso formal serán desvinculados esta semana. Las cuentas de proveedor irregulares están congeladas desde esta mañana. Rupert abrió la boca y agregué antes de que pudiera hablar. La persona que fue trasladada de marketing a almacén hace un mes por su intervención directa va a ser reincorporada a su puesto original con retroactivo completo y una compensación adicional que definirá legal. Cerré la carpeta. Eso es todo. Maureen seguía en la silla del pasillo cuando salí. Se puso de pie en cuanto me vio. Su lenguaje corporal había cambiado por completo en las últimas horas. La arrogancia de la mañana se había evaporado, y en su lugar había algo más difícil de sostener. La conciencia de haber perdido, pero sin terminar de entender del todo cuánto, señor Henson. Empezó McElhenney. La corregí con calma. Ese era su apellido, no el de su primo. Puede usar la sala de al lado. Un representante de recursos humanos interino la atenderá en 15 minutos para formalizar su desvinculación. Yo no sabía que usted era. Lo sé. La interrumpí sin dureza, pero sin espacio. Pero sí sabía que lo que hacía estaba mal. El error de cálculo fue creer que el daño solo alcanza a quien no tiene con qué defenderse. Mina respondió. Tenía los ojos brillantes. No de emoción exactamente, sino de la acumulación de las últimas horas cayendo de golpe. Aprenda algo de esto, le dije. Y fue lo último que le dije. A las 4 de la tarde convoqué a Florence Kwan a la sala pequeña del tercer piso, la misma donde nos habíamos reunido esta mañana antes de la reunión general. Llegó con la misma tablet y la misma expresión neutra de quien ha aprendido a no proyectar expectativas, pero había algo diferente en sus hombros, una tensión que ya no estaba. Me senté frente a ella. 14 meses es mucho tiempo para cargar con algo así, le dije. Era lo que había, respondió sin dramatismo. Sus 3 solicitudes de ascenso fueron bloqueadas por Rupert sin justificación documentada. Puse frente a ella una hoja. Esto es una oferta formal para el cargo de directora de operaciones regional. Cubre esta sucursal y las dos más cercanas del grupo. El salario está en la parte inferior. Florence miró la hoja, la leyó entera, despacio, con la concentración de alguien que no firma nada sin entenderlo primero. Luego levantó la vista. ¿Por qué regional? Porque lo que hizo en 14 meses, sola, sin respaldo y asumiendo el riesgo personal que implicaba, es exactamente lo que necesito que haga a escala. La miré. La diferencia es que ahora va a tener respaldo. Una pausa breve. Luego, Florence tomó la pluma que yo había dejado sobre la mesa y firmó. No hubo celebración. No la necesitaba. Esa noche, antes de volver al hotel, me quedé unos minutos en el estacionamiento. Miré mi auto, el más barato de mi garaje, como había dicho Maureen, el que Philip Offord había buscado en un sistema de flotas hace 38 días, creyendo que era la matrícula de un técnico de fábrica, el que Maureen había anotado el primer día que se subió al asiento del copiloto con ese vistazo rápido al tablero que yo confundí con distracción. Me quedé pensando en eso. En cuántas veces la arrogancia funciona como miopía, no como maldad pura, sino como un filtro que decide de antemano quién merece atención y quién no, quién representa una amenaza y quién es simplemente paisaje. Rupert nunca me investigó de verdad, porque su esquema mental ya me había clasificado antes de hacerlo. Ropa de trabajo, automodesto, sin lujos. Conclusión automática, ninguna amenaza. Y Maureen nunca cuestionó las órdenes de su primo, porque el poder prestado se siente igual que el propio mientras nadie lo desafía. El problema del poder mal entendido no es que sea violento, es que es cómodo, y la comodidad sostenida el tiempo suficiente convierte cualquier abuso en rutina. Esta sucursal había normalizado esa rutina durante casi 2 años. 43 personas se habían ido. Otras habían aprendido a bajar la cabeza y Florence Kwan había pasado 14 meses documentando en silencio, esperando al único elemento que le faltaba a su expediente, alguien dispuesto a mirarlo. Entré al auto, puse el motor en marcha y pensé que la lección más cara que puede aprender alguien que cree tener todo el poder es esa, que la persona a la que subestimas no siempre se va. A veces simplemente espera, y mientras tú te distraes administrando tu propia arrogancia, ella construye el caso que va a desmantelarte. No con gritos, no con urgencia, con 14 meses de paciencia y una firma al pie de cada página.